Hola, soy su servidor Juan Arancibia y en esta tarde vamos a comenzar con una pequeña palabra sobre la vida de Pablo, que se llama el primer paso. Habíamos visto en las versiones anteriores sobre Pablo, que cómo se había convertido y cómo él había llegado a ser un cristiano más, cómo Jesús se le apareció en Damasco. Y él se convirtió y su conversión fue muy interesante, muy peculiar. Entonces, ahora viene esta parte en la cual se llama el primer paso, porque vamos a ver los comienzos de Pablo y con eso también nosotros queremos ver lo que significa también los primeros pasos para nosotros. Y dice la palabra del Señor así en Hechos capítulo 9, del versículo 26 hasta el 31. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oramos al Señor para que nos pueda dar discernimiento en su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, seas tú bendiciéndonos grandemente, que cada día podamos estar comprendiendo y entendiendo lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros pasos. Es difícil, especialmente podemos verlo aquí en la historia en Pablo, cómo le fue muy complicado para él poder estar haciendo que la demás gente confiara en él. No nos olvidemos que Pablo era quien perseguía a la iglesia. Pablo era quien mataba a los que profesaban el cristianismo, a los que servían a Jesús. Por lo tanto, al convertirse él, para la gente fue un shock muy grande, una confusión, y no se le acercaban mucho. Pablo, cuando después de Damasco volvió a Jerusalén, comenzó a predicar y nadie se quería acercar a él. De hecho, si nos damos cuenta, el primer punto de esta predicación es que no le creían. Y podemos verlo allí donde dice, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Era porque todos pensaban que Pablo tenía una careta puesta, tal vez que simplemente se quería infiltrar en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles, en medio de los creyentes, para que así poder apresarlos y llevárselos. No le creían, y era normal, era natural que no le creyesen, porque él llevaba muy poquito tiempo convertido. Entonces algunos pensaban que esto era una artimaña. Y yo me imagino a Pablo, ¿no? Cómo se sentía ese rechazo, cómo se sentía él en esos momentos en los que él buscaba a lo mejor apegarse a más cristianos que estuvieran orando, ayunando con él, pero se alejaban de él. Y era lamentable a lo mejor verlo en algún momento solo, pero es allí cuando muchas veces el Señor nos tiende una mano y nos da una ayuda. Y esa ayuda para Pablo vino por parte de Bernabé. Y esto es lo importante, fíjese, de que en este segundo punto que vamos a ver, que es de testigos presenciales, que puede haber gente que vea en nosotros ese cambio real. Mire lo que dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, en el 27 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos juntos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Testigos presenciales.
Es importante que en nuestra vida no solamente nosotros podamos decir que hemos cambiado, no solamente nosotros podamos decir que nuestra vida ya no es la misma. No es tan válido que lo digamos nosotros, tan válido como que lo diga otra persona. Por lo tanto, es importante que si usted es de las personas que dice que ha cambiado, no debe decirlo solamente usted. Deben decirlo aquellos que le ven a usted diariamente, que le ven día a día. Es importante que ellos le vean cómo usted ha cambiado, cómo su vida ha sido transformada. Eso es muy importante en los caminos de Dios. Es que los demás puedan ver el cambio en usted. Por eso es importante que cuando usted está hablando de la palabra de Dios, que pueda haber gente que le respalde. Así como Bernabé respaldó a Saulo. Y no solamente lo respaldó, sino que intercedió por él delante de los demás discípulos y de los apóstoles para poder decir: yo he visto a este hombre que realmente ha cambiado. Yo he visto a este hombre que realmente él ya no es el mismo. Y es de esa forma como el Señor también nos ayuda, poniendo a las personas claves en nuestra vida, para que así nosotros también podamos tener confianza en Él. Pero hay también un tercer punto que nosotros debemos comprender y entender, que cuando damos los primeros pasos en una etapa, no es fácil. No es fácil. Y para Pablo tampoco se le hizo fácil. Mire lo que pasó con Pablo, a pesar de que no le creían, a pesar de que a lo mejor no se juntaban con él. Mire lo que hizo Pablo. Vamos a leer el versículo 28 y 29 de Hechos capítulo 9. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Qué fuerte, ¿no? Pablo, habiéndose convertido al Señor, muchos lo apoyaban, otros lo negaban, unos a lo mejor comenzaron a juntarse, otros le tenían miedo y se arrancaban, pero a pesar de todo, Pablo dice que aún con más empeño, con más dedicación, con más entrega, comenzó a predicar la palabra de Dios. Comenzó a esforzarse por mostrar el cambio, no solamente de palabras, sino que también con su vida diaria. Entonces, esto nos deja algo que tenemos que aprender, que ante la adversidad debemos esforzarnos por mostrar que somos hijos de Dios. Ante la adversidad debemos nosotros demostrar que realmente Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Por eso es importante que tú también puedas mostrar ese cambio, que puedas esforzarte para mostrar esa nueva vida que tú ahora dices que tienes en Cristo Jesús. Y en el cuarto punto de esta pequeña narración que hemos leído, hay un resultado. Porque toda acción tiene una reacción y toda obra tiene un fruto. Y este es el fruto que obtuvo Pablo después de pasar por esta etapa. Mira lo que dice Hechos, capítulo 30 y 31. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Unidad y paz. Unidad y paz. Toda acción de un hijo de Dios, todo buen obrar de un hijo de Dios va a traer a la vida no solamente de él, sino que a la vida de los demás va a traer unidad y paz. Los primeros pasos. Es importante comprender los primeros pasos que estamos dando hoy como iglesia. Estos pasos que no son comunes para muchos de nosotros. Estos primeros pasos que son diferentes a lo que tú hacías.
En tu andar diario, en tu diario vivir, estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a juntarnos en el templo, a orar en el templo. Pero supongamos, ¿qué pasaría si esta pandemia, si esta cuarentena durase más tiempo? Un mes, 2 meses, 3 meses, tal vez un año. ¿Qué pasaría con la vida de las personas, de aquellos que van a la iglesia? Si miras esta imagen, nosotros somos muy buenos para ir a la iglesia a orar. Somos muy buenos para ir a la iglesia a apoyar a los hermanos y estar orando por otros. Somos muy buenos para estar haciendo cosas en la iglesia por los demás. Pero ¿qué pasa ahora? Que no podemos ir al templo. Es aquí donde podemos ver realmente cuánto es lo que has aprendido para el Señor. Porque estos son los primeros pasos de un evangelio en casa. Estos son los primeros pasos de un cristiano que no se va a reunir en el templo por un tiempo. Los primeros pasos. Tal vez van a mirarte como que eres un mentiroso. Porque muchas veces en la casa tienen una percepción distinta de nosotros a como la tienen los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia nos ven como el gran líder espiritual, nos ven como la gran persona, pero en la casa tal vez no somos ese líder espiritual. En la casa tal vez no somos ese hermano que nos mostramos en la iglesia. Entonces son los primeros pasos de algo que es muchas veces complicado y difícil para algunos. Los primeros pasos de cristianos en la iglesia. Hoy en día tú ya no vas al templo donde el pastor. Hoy en día tú eres el pastor en tu casa. Tus primeros pasos como guía espiritual en tu casa. Hoy en día mi casa es mi iglesia, es mi templo. Es el lugar donde me congrego. Son los primeros pasos, como te decía, donde a lo mejor en tu casa no te van a creer, porque te conocen. Y tal vez no has tenido el testimonio que has mostrado en otros lugares. Hoy en día, en tu casa, tal vez va a llegar alguien que te va a apoyar y Dios va a enviar a alguien a que pueda ayudarte a lo mejor a hacer algo por tu familia, que va a dar un buen testimonio de ti. En tu casa es el lugar ahora donde debes esforzarte para mostrar realmente que eres un hijo de Dios. Al igual que Pablo tuvo que esforzarse para mostrar que él había cambiado y que antes de ser un perseguidor, ahora es un hijo de Dios y pasa a ser un perseguido. De esa misma forma, tú debes esforzarte para seguir los caminos de Dios en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Es hora de mostrar lo que has aprendido de Jesucristo, del Hijo de Dios. Mi casa es mi hogar. Tal vez esta pandemia es una bendición de Dios para que podamos compartir con nuestra familia la palabra de Dios. Es una bendición para que podamos mostrar a los que están al lado nuestro lo que es vivir en Cristo Jesús. Es una bendición para que podamos mostrar a los que están al lado nuestro lo que es vivir en Cristo Jesús. Esta pandemia tal vez Dios la mandó como una bendición para que nosotros podamos ser luz, no a los que están lejos de nuestra casa, sino a los que están en nuestra casa. Por eso yo te animo en esta noche a dar los primeros pasos como el pastor, como el guía espiritual de tu hogar. Que el Señor te bendiga grandemente.